¿Qué diferencia hay entre convencer y manipular? Ninguna. No tienes que callarte un 70%, tienes que preguntar un 70% del tiempo. Juan Vicuete, uno de los mayores especialistas en comunicación del país, ha ayudado a muchos profesionales a mejorar sus habilidades comunicativas. Es un apasionado de la oratoria y como profesional se ha adentrado a descubrir los puntos claves de la comunicación para enseñarte a transmitir tus ideas de una forma persuasiva y conseguir lo que te propongas. Que la gente me encanta cuando dice, no, la técnica infalible para convencer. No existe. Es falso. No es lo mismo decir soy un storyteller que decir soy un cuentacuentos. La percepción, por supuesto, cambia según las palabras que utilicemos. Hay una técnica muy buena cuando tú quieres conseguir información de una persona y es... Si tú quieres tener un discurso de éxito, tienes que cumplir 3 elementos básicos. Primero, tienes que enseñar algo. Segundo, tienes... Y tercero... A mí no me importa darte contenido de valor por lo que luego en otros sitios me pagan. Lo que sí que te puedo dar son esas pinceladas, esas píldoras que te pueden servir. Punto número 1. ¿Por qué alguien que no se dedica a política tiene que estudiar comunicación? ¿Para qué es importante? ¿Alguien que es, yo qué sé, cajero de un supermercado necesita estudiar oratoria? Yo siempre lo digo. Mira, si tú vives en una casa aislada en la montaña y no te comunicas con nadie nunca y no hablas con nadie nunca, no necesitas estudiar comunicación. En el momento que tú tienes familia, tú tienes que educar a unos hijos. Se educa a través de la comunicación. En el momento que tú tienes un problema con tu pareja, los problemas se resuelven a través de la comunicación. En el momento en que tú eres cajero de un supermercado y quieres tener un buen servicio al cliente, el buen servicio es comunicación. En el momento en que tú quieres pedir un aumento de sueldo a tu jefe, a tu encargado, eso se hace con comunicación. En el momento que tú quieres montar una empresa, que tú tienes una idea y la quieres llevar a cabo, eso es comunicación. Y el momento, por supuesto, en el que tú quieres seducir, ligar, o sea, cualquier cosa, eso también es comunicación. O sea, la comunicación es la única manera de trasladar lo que yo tengo en mi mente a tu mente. Es la única manera. No existe otra vía. El día que nos implanten un chip y sea capaz de transmitirte los impulsos eléctricos, bueno, y aún así eso será un tipo de comunicación. Y aún así será un tipo de comunicación virtual. O sea, la comunicación es la única manera de conseguir nuestros éxitos y nuestros objetivos. Si tú quieres conseguir objetivos, la única manera es pasando por la comunicación. Para conseguir clientes, para conseguir vendedores, para conseguir inversores, para conseguir pareja, para educar a tus hijos. Un médico, de entrada, tú dirías, no necesita estudiar comunicación, un médico necesita estudiar medicina, muy bien. Y cuando un médico tiene que dar una mala noticia como que alguien tiene un cáncer, según la comunicación que tenga y según cómo lo enfoque, la persona que lo recibe cambia totalmente el foco sobre la enfermedad que tiene. Vale, Juan, ¿cuál es el error más común que comete la gente al intentar comunicarse? El error más común que puedes cometer es hablar para ti mismo, sin ninguna duda. El problema es que la gente tiende a hablar para uno mismo, para escucharse a sí mismo. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo hablo para mí, ¿a quién convenzo? A mí. Pero ¿yo a quién tengo que convencer? A la persona que está delante. Entonces lo primero que tengo que saber es las necesidades, los intereses, las inquietudes que tiene la persona, o sea, que tienes en la persona que está delante. Y a partir de ahí puedes empezar a hablar. Pero entonces el mayor problema que puedes hacer es hablo para escucharme. Habla para que te escuchen, habla para convencer. Entonces ahí ya tienes que marcarte una serie de objetivos y un proceso, porque esto de convencer, que la gente me encanta cuando dice, no, la técnica infalible para convencer, no existe, es falso. La persona que te diga, con esta técnica convences siempre, huye, sal corriendo, porque es mentira. Porque entonces yo te podría convencer de una cosa, otra persona de lo mismo o de lo opuesto, y eso es imposible. Eso genera una disonancia cognitiva ahí que estallas por dentro. Entonces, la clave, como digo, es habla para la persona que tienes delante. Punto número 1. ¿Cómo cambias ese foco? ¿Cómo cambias el foco de hablar para ti a hablar para la otra persona? Lo primero, a mí me encanta la regla esta que está muy de moda ahora, que dicen, tú para tener una buena conversación tienes que callarte el 70% del tiempo y hablar solo un 30%. Yo te lo cambio.
No tienes que callarte un 70%, tienes que preguntar un 70% del tiempo, que esa es la clave. Porque cuando tú preguntas, tú enfocas la conversación, tú la enmarcas. Es más, ¿qué estoy haciendo yo? Contestar a tus preguntas. Tú estás enmarcándome la conversación y yo, por lo tanto, estoy respondiendo dentro del marco que tú me has impuesto. Por eso es tan importante saber preguntar. ¿Qué preguntas tengo que hacer para sacar información de la otra persona? Muy sencillo. Preguntas que empiecen con qué o con cómo. Esto es así de sencillo. Porque claro, si yo te pregunto algo que puedes responder con sí o no, si tú no eres una persona muy habladora, pues me dirás sí o no. Y se acabó la conversación, que eso pasa mucho en las entrevistas. Hace poco se ha viralizado una entrevista de Anne Hathaway en Los Miserables, que ella estaba incómoda y le preguntaban, ¿te parece que el amor romántico de antes es más romántico que el de ahora? No. Claro, la entrevistadora, pues le llega a preguntar, ¿cómo crees que el amor romántico de ahora es más importante que el de antes? Claro, tú ya tienes que entrar a responder más. Tú ya tienes que dar una respuesta larga. En esa respuesta está la información que yo después puedo utilizar para convencerte. Esa es la clave. Esto es como hacer un funnel dentro de una llamada de ventas, ¿no? Haces la investigación, luego unes los motivos que tiene con el producto o servicio, que en este caso es simplemente un argumento para convencer, y luego lo combinas y ahí le das la solución, ¿no? Es que el funnel de ventas, ¿no? Ese embudo de ventas que se llama, viene de la comunicación. Pero es que esto no es nuevo, esto viene de Grecia y de Roma. Lo que pasa es que ahora le ponemos nombres ingleses para cobrar más. Lo que antes se llamaba contar cuentos, ahora se llama storytelling. Y te cobro más por eso, por llamarlo storytelling. Claro, no es lo mismo decir soy un storyteller que decir soy un cuentacuentos. Cambia totalmente, suena, ¿no? Charlatán. Claro, suena que estoy en la calle con los títeres, con todo el respeto del mundo a esa gente, por supuesto, pero no es lo mismo decir soy un storyteller, que estoy aquí en Nueva York haciendo storytelling para grandes empresas, a decir soy un cuentacuentos. Cambia totalmente. Pues la percepción, por supuesto, cambia según las palabras que utilicemos. Entonces, tenemos preguntas, pero no únicamente preguntas, sino que hagamos preguntas abiertas como qué y cómo, ¿no? Exacto. Aparte de llevar el tema por las preguntas y por escuchar más que hablar, ¿qué más tenemos? Por ejemplo, hay una técnica muy buena cuando tú quieres conseguir información de una persona y es decir algo equivocado. Porque el ser humano tiene una intensidad, una necesidad de corregir enorme. O sea, nos encanta corregir. Es como nos encanta decir, no tienes razón, yo tengo la verdad. Entonces, si tú dices algo equivocado, y esto se utiliza mucho en los interrogatorios de la policía. Esto me lo ha contado mi policía. Y lo hacen mucho los interrogatorios de la policía. Te dicen algo malo para saber la información real. Por ejemplo, imagínate, esto creo que se lo escuché a Juan Manuel, el de Ciencias del Comportamiento. Si no me equivoco, creo que se lo escuché él en su día. Este ejemplo. Que cuando tú, por ejemplo, estás investigando a una persona y quieres saber lo que cobra en su... Imagínate que trabaja en un supermercado y quieres saber lo que cobra. Tú le puedes preguntar, oye, ¿cuánto cobras? Y te va a decir, no sé, no, me he olvidado. No sé, sale por cualquier tangente y no te lo cuenta. Ahora, seguramente si le dices, oye, tú tienes que estar cobrando unos 3.500 euros en tu puesto, ¿verdad? No, hombre, ¿cómo voy a estar yo cobrando 3.500? Yo estoy cobrando no sé qué. Al final he llegado al mismo punto. Te he llevado a ese punto, pero me lo has dicho tú. Pasa que con la pregunta a veces no llegas, pues porque no quieren contártelo, pero si dices algo negativo, sacas ese ego que tenemos todos de decir, no, la verdad la tengo yo y te la tengo que contar, porque tengo que imponerte mi verdad. Genial, lo que he hecho ha sido que me cuentes lo que yo quería que me contaras. Qué bueno. Esto está en la línea, ¿vale? Entre la conversación y la manipulación, ¿vale? Vamos a decir que hay una línea fina y esto estaría justo en la mitad. Porque realmente no te he manipulado, porque me lo has dicho tú, porque has querido, pero yo te he llevado a un proceso para que tú me lo digas. Tío, o sea, cuando lo estabas diciendo, lo de los 3.500 pavos, cobro esto, y he pensado, hostia, como te urge, ¿no? El tener que rebatir ese argumento es algo que te sale innato. Claro. Y me imagino que trabajar esa reacción egoica, por llamarlo de alguna forma, a cuando te dicen algo así, debe de ser una habilidad muy buena que tener en comunicación, ¿no? Para no dejarte manipular y en general que se pueda extrapolar a otras partes de la comunicación. Es que lo primero que tú tienes que dejar fuera de una conversación
si quieres de verdad triunfar en esa conversación, es tu ego. Lo primero, fundamental, mira, todos tenemos ego, esto es una realidad, a todos nos gusta tener nuestro reconocimiento. Luego cada uno ya dentro de su nivel, pues a uno le gusta que le reconozcan en el trabajo, en la familia, en la empresa, donde sea. Pero a todos nos gusta que nos digan, oye, qué bien lo has hecho. A todos. Además es una de las necesidades básicas de la pirámide de Maslow, creo que es la última, el reconocimiento y la aceptación social. Bien, si yo al final soy capaz de dejar eso fuera y que la conversación no centre sobre mí, sino que centre sobre ti, sobre tu persona, cambia totalmente el foco y consigo la información y consigo lo que necesito saber de ti para luego convencerte, venderte un producto o lo que sea, o simplemente tener una conversación agradable. Y hay un ejemplo buenísimo, buenísimo, que es de la reina Victoria con Benjamín Disraeli. Benjamín Disraeli fue el primer ministro de Inglaterra hace muchísimos años, no recuerdo exactamente, creo que fue el siglo XIX, el siglo XX, ahora siglo XX si no me recuerdo mal. Entonces, la reina Victoria justo venía de tener una cena con, si no recuerdo mal, tampoco es que el ejemplo me ha venido ahora, pero no me acuerdo exactamente, pero era, si no recuerdo mal, con Houdini. La reina Victoria tiene una cena con Houdini y entonces le preguntan a la reina Victoria, oye, ¿qué tal la cena? Y me dijo, creo que es la persona más interesante que he conocido nunca. Muy bien. A los días tuvo una cena con Benjamín Disraeli, una persona que era judía, con difícil ascenso en aquella época para los judíos y tal, y llegó a ser primer ministro. ¿Por qué llegó a ser primer ministro? Por esto. Después de la cena le preguntan a la reina Victoria, oye, ¿qué tal la cena con Benjamín Disraeli? Y ella dijo, después de la cena creo que yo soy la persona más interesante del mundo. Esa fue la clave. Esa es la diferencia. Hay gente que necesita ser la persona más interesante del mundo, pero hay gente que te hace ser a ti la persona más interesante del mundo. Y cuando tú consigues eso, ahí está la clave de todo. Tampoco adulemos. O sea, no es necesario qué guapo, qué bonito, qué bien te quedan los tatuajes y los pendientes. No, porque no es necesario. Si no te quedan bien, no lo digas. A ver, no lo digas que te quedan mal. No lo digas que te quedan mal, pero no lo digas. Pero habla de lo que la otra persona necesita, de lo que quiere, de lo que busca, pregúntale a la otra persona y de golpe esa persona se va a sentir, oye, querida, admirada, y va a salir ¿con qué? Con ganas de volverte a sentar con ella. Y esa es la clave. Si yo genero conexiones positivas contigo, imagínate tú y yo, si yo genero conexión positiva contigo, tú vas a volver a querer quedarte conmigo a cenar, a tomar algo, un café o lo que sea. Y por lo tanto voy a tener más oportunidades para convencerte, para hablarte, para conocerte. Esto es así. Pero es que además esto lo vamos a romper un poco. Se aplica en el mundo de la seducción. Si tú tienes una mala cita porque no ha habido conexión positiva, no hay una segunda oportunidad para quedar y conocer a esa persona. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Generar conexiones positivas con esa persona para volver a quedar. Eso mismo se aplica a la empresa, se aplica a la familia, se aplica al trabajo, al negocio, absolutamente a todo. Conexiones positivas, siempre. Dos puntos que se me han quedado ahí, que estaba intentando no olvidarme. El primero, el de excesiva adulación. Voy a poner la metáfora de los comerciales porque es lo que yo he hecho toda la vida y porque he formado a gente así, ¿no? El comercial que sobrevende, no vende. Efectivamente. Porque se nota, está siendo falso, no está siendo auténtico, no estás empatizando. Y otra regla que tengo es no pases de la investigación, que al final es lo que tú estás diciendo, simplemente en el nicho de la empresa, no pases hasta que no sepas cuál es el motivo real por el cual quiere la formación. Es decir, pregunta y empatiza. O sea, hay dos puntos que tienes que, antes de hacer la argumentación, tienes que pasar por dos partes. La primera es, entiende cuál es el factor determinante de compra. Pues quiero ser tatuador porque soy camarero y mi vida no me gusta y quiero dar un cambio profesional. Vale, pero ¿por qué quieres ese cambio profesional? ¿Qué es lo que no te gusta? Entra y entiende cuál es el factor determinante de compra. Y después de esto, conecta. Nadie te va a comprar si no has conectado con la persona. Con lo cual, escúchala porque es lo que todo el mundo quiere y empatiza, crea una conexión. Es decir, ríe. Para empezar, ¿no? Ríe con ella y hazte su amiga. Y a partir de ahí ya todo pasa. Esos son los dos puntos que he visto ahí. ¿Dónde se hacen los grandes negocios?
En un bar, ¿no? En Algo un así. bar o después de una comida en un restaurante. Los grandes negocios se hacen después de las comidas y después de tomarse 1 o 2 copas. Es así. O sea, la gente... Luego es verdad que llegas a la empresa y ya te sientas para redactar el papel bien redactado, ¿no? Y vas con tus abogados del señor Barnes, todos ahí detrás, ¿no? Y para que todo esté perfecto. Sí, pero el primer apretón de manos siempre se da en un bar o en un restaurante. ¿Dónde se redactó la base de la Constitución española? En un bar de aquí de Madrid. En un bar de aquí de Madrid. Eso es una anécdota de los juristas. En un bar de aquí de Madrid, que está al lado además de la Plaza del Sol, se redactó la base de la Constitución española. Se reunieron ahí, tal, no sé qué, con café, con cervecita. Vamos a ver esto cómo lo hacemos, esto tal. Luego ya efectivamente pasó a servicios jurídicos, eso lleva un proceso. Pero la parte inicial, donde se puso de acuerdo la derecha, la izquierda, el de arriba, el de abajo, donde se puso de acuerdo toda aquella sociedad en aquel momento, fue en un bar. Porque genera que distensión, alegría, tranquilidad. Entonces, efectivamente, si tú quieres convencer, el primer paso es generar conexiones. Sin conexiones no hay conversión. ¿Eh? Sin conexión no hay conversión. Mira, qué bonito ha quedado. El próximo tatuaje. Y luego has dicho una cosa muy, muy buena, ¿no? Y es que al final la gente compra a la persona, no al producto. Y es que eso es así. La gente hoy en día más tiende a comprar a las personas, a los valores que transmiten esas personas, a la conexión que genera esa persona contigo y no al producto. Y aquí hay un ejemplo que es brutal y que, vamos, lo deja clarísimo. Kylie Jenner, la actriz, modelo, cantante de todo, bueno, cantante no, pero todo lo demás lo hace, modelo, tal. Esta chica tiene millones de seguidores en Instagram, millones. La empresa de cosméticos que ella tiene no tiene tantos seguidores. ¿Por qué? Además no tiene ni la mitad ni el cuarto. ¿Por qué? Porque la gente no quiere una marca hoy en día. La gente quiere a personas. Y por eso hay cada vez más personas, más CEOs de empresa, que se dan cuenta de esto y dan ese paso adelante en la comunicación. Y ahí es donde entra mi trabajo y nos empiezan a contratar. Un claro ejemplo de eso, para que lo veas. Nude Project, la empresa Nude Project, tiene un propio podcast, que son los dueños de Nude Project, que tienen un podcast. ¿Por qué hacen esto? Porque son la forma de reforzar su imagen. ¿Por qué Mark Zuckerberg ahora de golpe ha cambiado por completo su comunicación? O sea, Mark Zuckerberg cuando declaraba, si os acordáis en el Congreso, era como un robot bebiendo agua, estático, y era como, decías, uy, qué raro. Y hubo muchísimas críticas a ese tipo de comunicación. ¿Y ahora qué tipo de comunicación tiene? Pero si sale haciendo surf. O sea, es un cambio radical. ¿Pero por qué? Porque ha entendido este paradigma que hay ahora de que la gente conecta con las personas, no con las marcas. Entonces es importante crearte una imagen personal, una marca personal, lo que comúnmente se llama una reputación. Esto no es nuevo. Esto viene de los griegos. Es que esto ya lo decían los griegos y los romanos, que la base de la comunicación, uno de los 3 pilares básicos, es lo que se llama el ethos. El ethos, traducido, es la credibilidad, es la personalidad. Yo te compro, yo creo en ti por lo que tú me transmites. Si yo no creo en ti, no te escucho, y si no te escucho, es imposible convencer. Entonces, lo primero, la base para convencer a alguien es trabajar tu credibilidad y tu conexión con esa persona. Puede que os estéis preguntando, ¿pero qué mierdas lleva en la nariz? ¿Qué es esto? ¿Se ha hecho daño? ¿O qué es? Pues nada de eso, no me he hecho daño, simplemente quiero respirar mejor. Y eso lo he conseguido con Highstrips. Existen varios estudios que demuestran que una respiración nasal puede aumentar hasta un 15% el rendimiento deportivo. Pero la cosa no va solo de cuando estás haciendo deporte, también va de cuando estás durmiendo. Respirar por la boca cuando duermes puede hacer que la calidad de tu sueño se vea perjudicada gravemente, llegando a ser un 20% menos eficiente. Y para terminar, si estas 2 razones no te han convencido aún, respirar por la boca es la puerta de entrada de varias enfermedades, como caries, migrañas, estrés y ansiedad. Así que si quieres darle un try a estas tiritas de la nariz, que no solo te ayudarán a respirar mejor, sino que te harán ver bien fachero, tienes un link en la descripción, aprovecha ahora que están en stock y vuelta a la conversación. Pero porque para mí lo importante no es el corte, es el mensaje y el contenido que te doy.
Entonces, si el corte me queda largo, me queda corto, me da igual. Quiero decir, hombre, a todos nos gusta pues que nuestro vídeo, ¿no?, en redes sociales tenga 200.000 o 300.000 visualizaciones. Ya, pero si ese es tu objetivo, más mal. Ya. Tu objetivo tiene que ser en redes sociales comunicar, mostrar, entretener, motivar. Pero tienes que tener un objetivo de que la gente se lleve algo de ti. Si eso lo logras, las reproducciones vienen. Pero las reproducciones tienen que ser una consecuencia, no un objetivo. Esto es como cuando le preguntas a alguien ¿qué quieres ser de mayor? Y te dice rico. Pues vas mal en la vida. Vas mal. Porque ser rico es una consecuencia. Ser rico es la consecuencia de que seas bueno en tu trabajo, de que tengas un buen networking, de que tengas buenas ideas, de que seas constante y tengas esfuerzo. Ahí, y por supuesto un poquito de suerte, eso también influye. Pero esa es la consecuencia. Ser rico no es un objetivo. Ser rico es la consecuencia de cumplir todos los pasos. Convencer es exactamente lo mismo. Convencer no es un objetivo, es una consecuencia. Si yo hago una conexión contigo, si yo esa conexión la utilizo para presentarte, por ejemplo, un producto, si yo ese producto consigo que tú lo veas de manera que te soluciona un problema o que te ayuda a crecer, si yo logro que además eso lo logres implementar en tu vida, tú al final vas a estar, ¿qué? Convencido. Pero convencer no es mi objetivo. Convencer es la consecuencia de haber cumplido todos los objetivos previos que tiene la conversión. Qué importante es la autenticidad en todo esto, ¿no? Voy a intentar plasmar la metáfora que tengo en la cabeza que me está dando el café. A ver, la consecuencia puede ser el dinero, la consecuencia puede ser convencer, la consecuencia puede ser el amor. Cuando tú buscas una pareja, lo haces desde la necesidad, con lo cual va a salir mal. Tienes que formarte como persona y encontrar esa persona complementaria. Y luego también te saca de la presencia cuando no estás siendo auténtico. Porque, por ejemplo, en este mismo podcast, ahora mismo me está pasando, pienso, antes he preguntado esto, tengo que hilarlo para poder hacer un buen clip. Mi cabeza está dando vueltas pensando que tengo que sacar un buen tal. No. Autenticidad, sé coherente con lo que está pasando, estate presente y a partir de ahí ya sacarás el buen contenido. No tienes que intentar. Es que el hecho de no ser auténtico te quita de la presencia. Lo mismo, el ejemplo que ponías tú. Si tú en las presentaciones que das estás haciendo presentaciones pensando, hostia, ahora me he ido de la idea, tengo que volver a la idea para sacar el clip, no te saldrá bien, ¿sabes? Y la gente lo huele la inautenticidad. Claro. Y es que hay personas que hablan así. O sea, yo sé que hay personas que son muy buenas para redes sociales, ¿no? Y saben perfectamente que en 20 segundos tienen que hacerte el gancho inicial, luego tienen que darte esa parte de contenido y cerrar de manera que te quedes viendo el vídeo de nuevo. Ya, pero para mí eso no es real, es falso, Yeah. es una pantomima. Queda muy bien para redes sociales, pero yo lo que quiero es darte contenido. Además, relativicemos lo de las redes sociales. Hoy en día todo el mundo quiere ser influencer. Todo el mundo. Es como todo el mundo quiere ser o funcionario o influencer. ¿Sabes? La izquierda y la derecha. Efectivamente, ¿no? Tenemos como los dos niveles. ¿Qué quiero ser? ¿O funcionario o influencer? Bien, para mí la clave es relativizar de verdad las redes sociales. Me explico. Hay gente que se pone triste o nerviosa cuando tiene 500 visualizaciones. 500 visualizaciones es un pueblo pequeño. Te está viendo todo un pueblo. Hay gente que... Yo, por ejemplo, ahora he subido un vídeo. Yo tenía un suelo, digamos, de visualizaciones de 20.000, 25.000. De ahí no bajaba. Y tengo un vídeo, una reproducción de 9.000 ahora mismo, 8.000. Y yo me quedé pensando, ostras, he pinchado con este vídeo que más me ha salido y luego lo pienso y digo, ostras, hay pueblos en España que ya quisieran tener 9.000 personas. O sea, he conseguido 9.000 reproducciones. ¡Qué narices! O sea, hay que empezar a relativizar y a pensar de verdad en grande y en ver que no pasa nada por tener 9.000. O sea, si lo contabilizas, oye, a mí me encantaría llenar un auditorio con 9.000 personas, ¿sabes? Quiero decir, también pensemos de esa manera. Las redes sociales al final son un escaparate y tienes que utilizarlo de esa manera. Pero el objetivo del escaparate es que pasen dentro de la tienda a comprar. Ya sea a través de que tú vendes un servicio, un producto, un beneficio, lo que sea. Pero la red social es el escaparate, no es el objetivo. Yo tengo un amigo muy bueno, Joseca Fitness, que además me ayuda mucho con todo el tema de las redes sociales y me ha dado muy buenos consejos, y me dijo uno buenísimo: un cliente vale más que 10.000 seguidores. Y es cierto.
El ego te lo suben los 10.000 seguidores. El pan en la mesa lo pone el cliente. Completamente. El término que hemos comentado antes, que me he inventado yo, el de la adaptación hedónica. Efectivamente. No, es muy importante para los seres humanos. Nos pasa, ¿no? Tanto para bien como para mal, con el ejemplo del quedarte paralítico y con el ejemplo de que te toque la lotería. Nos adaptamos. Por eso viralizarse cuando acabas de empezar no es positivo, porque ya todo lo que venga después del viral, si no lo supera, es peor. Con lo cual, tener una buena curva de aprendizaje y de mejora es más positivo muchas veces que crecer muy rápido, porque si no, tu mente de humano, de simio, no acaba de estar contento con ello. Hemos desvariado un poco, ¿no? Es normal, ¿no? Quiero decir, mira, y aquí te voy a dar una técnica que te suelo recomendar mucho cuando te pase eso, ¿no? Lo que te ha pasado ahora mismo, que te quedas en blanco. Es quedarse en blanco, sí. Bien, cuando te quedes en blanco, tienes que utilizar lo que se llama la técnica del sol. Es una técnica que yo os pongo en el libro, y la técnica del sol es lo siguiente. Tú tienes que tener siempre, por cada intervención que tengas, una idea clara, un objetivo. ¿Qué vengo yo a hablar y a decir aquí? Ese objetivo... Todo lo demás, pensemos en un sol, los rayitos que tiene el sol son el resto de ideas que apoyan a esa idea principal, a ese objetivo. De esa manera, si en algún momento me pierdo, como me puede pasar ahí, vuelvo a esa idea principal y reconstruyo mi relato desde esa idea. Esa técnica del sol lo he enseñado en empresas, lo he enseñado en política, la he enseñado a CEOs de grandes empresas y me han dado las gracias todo el mundo. Porque es una manera de, oye... Cuando estoy perdido y no sé cómo volver, y ya a todos nos ha pasado quedarnos en blanco, tengo la casa, ¿no? Del escondite, tengo un lugar a donde volver y donde a partir de ahí puedo reconstruirme totalmente. Entonces, ten claro siempre tu objetivo cuando vayas a hablar con alguien. ¿Y es inconsciente esto o lo tienes que hacer consciente? Hay que hacerlo, por supuesto. Es más, ¿cuál es mi objetivo hoy aquí contigo? Hablar de comunicación y de cómo hablar en público. Ese es mi objetivo. Y todas las demás herramientas que voy poniendo sobre la mesa, todos los demás rayos de sol, van a apoyar a esa idea principal. Yo no te estoy hablando de que yo hago deporte, qué deportes hago, de que me gusta el café, de que tengo el título de no sé... No, porque no apoyan mi idea principal. Entonces, cuando en algún momento nos desviamos, ¿yo qué es lo que hago? Volver a mi idea principal. Esto es súper útil para esas reuniones en empresas que pasan hora y media y sales y dices, no hemos hecho nada. Esto se arreglaba con un correo. O sea, ¿qué hora y media perdida? ¿Por qué? Porque al no haber un objetivo, o cuando el objetivo no estaba claro, se ha difuminado, se ha perdido. No. Ten el objetivo claro y a partir de ahí pones los elementos que refuerzan esa idea principal. ¿Y qué técnicas puedes utilizar cuando te quedas en blanco? ¿Sabes tu idea y cómo reviertes a ella? Imagínate que yo te quiero hablar de mi libro, ¿de acuerdo? Imagínate. Qué bien traído, ¿eh? No, pero imagínate que te quiero hablar de mi libro y empezamos a hablar no sé qué y acabamos hablando, pues eso, de la adaptación hedónica y todo esto. Y ya me he perdido y digo, pero bueno, lo que yo quería comentarte es... Y vuelvo. Buscas cualquier tipo de conector. Buscas un conector que te vuelva a esa idea principal. Simplemente, sin hacer un corte grave, ¿no? Que no se note que ha sido excesivo. Pero dices, bueno, y como te estaba comentando al principio, vuelves. O, bueno, por recapitular, por volver al principio de la idea. Siempre con una sonrisa, con tranquilidad y vuelves. Esto, en una empresa además me mandaron un correo agradeciéndomelo porque me dijeron, Juan, nos has ahorrado horas de reuniones infructuosas. O sea, reuniones que no llegan a ningún punto. ¿Por qué? Porque pasaba que nos sentábamos y claro, cada uno empezaba a exponer, daba una idea, otra y llegaba un momento y decíamos, llevamos aquí 2 horas sentados, hemos hablado todos y no hemos solucionado los 3 problemas con los que veníamos. Desde que tú nos diste este consejo y nos diste la formación de cómo aplicarlo, lo que hemos hecho es marcarnos esas 3 ideas y hasta que no está resuelta, hasta que no hemos sacado esos rayitos de sol, no pasamos a la siguiente y luego a la siguiente y luego a la siguiente. Y desde entonces, oye, hemos mejorado la productividad. Yo digo, ¿cuánto habrías pagado por eso? Y me dijeron, el triple de lo que te pagamos. O sea, es que eso no vale. No, esa técnica bien aplicada, como tú nos has enseñado, eso no vale. Porque es que eso es algo que nos va a ahorrar tiempo toda la vida. Y el tiempo, tú lo sabes, a nivel empresarial, cada minuto es caja. Es perder oro, perder tiempo.
O sea, para entenderlo bien, lo que les enseñas es a volver al tema principal cuando se están desviando y están viendo que no... Lo que yo enseño primero es a marcarte el objetivo. ¿Cómo marcarte un objetivo? Eso es fundamental. Es muy importante saber marcarte los objetivos y eso básicamente es hacerte una pregunta. ¿Qué quiero conseguir de esta reunión? Hazte esta pregunta. ¿Yo qué quiero conseguir de esta reunión? ¿Yo qué quiero conseguir de este podcast? ¿Yo qué quiero conseguir de esta cita con esta chica o con este chico, quien sea? ¿Yo qué quiero conseguir? Bien, cuando ya tengo eso claro, ya tengo la idea principal, que pueden ser varias. Quiero conseguir un contrato, quiero conseguir que además se fidelice como cliente y quiero que además me recomiende a otra empresa. 3 ideas diferentes. Bien, empiezo por la primera. ¿Qué rayitos de sol, qué ideas secundarias apoyan a esa idea principal? Pues si es para vender un producto, la calidad del producto, el precio, el tiempo, y ahí empieza la negociación, que eso ya es otro tema que podemos tocar y yo encantado porque yo doy muchas charlas también de negociación. En el libro no añado nada de negociación porque mi objetivo en un futuro es hacer un libro de negociación solamente, pero... es verdad que la negociación es una parte esencial de la comunicación. No puedes negociar sin comunicar. La negociación es parte de una conversación. Yo te doy, tú me das, pero hay que saber negociar. Ayer di una charla, una formación de 5 horas, se dice pronto, 5 horas en una multinacional aquí en Madrid. Y una de esas partes de la formación fue la negociación. Y un chico se quedó al final y me dijo... la de errores que cometía yo en las negociaciones hasta ahora que he escuchado tu charla. La de errores. Eso a mí personalmente me valió más que me hubieran pagado la nómina. Me la tienen que pagar, todo se ha dicho. Por si están viendo esto, la nómina sigue en pie. Pero a mí, que una persona me diga, me ha solucionado un problema que tenía y era que con los clientes no llegaba a acuerdos debido a que no sabía hacer los pasos de la negociación... eso para mí vale oro. Oro. Y tangibilizándolo un poco, Juan, ¿cuáles son los principales errores? Mira, acabas de hacer la mejor técnica para saber cuando una persona es buena o mala en su profesión. Me acabas de preguntar un cómo. Yo te he explicado un qué. ¿Qué es la negociación? Lo importante que es la negociación, qué me ha dicho una persona, qué charla he dado. Y tú me has dicho, muy bien, esto en el mundo de Los Ángeles aquí arriba está fantástico, pero llévamelo a la tierra. ¿Cómo se lleva a tierra algo? Preguntando cómo. ¿Qué herramientas, qué técnicas? Entonces, si tú quieres saber si una charla, si una persona, si un profesional es bueno en lo suyo, pregúntale cómo. Ahora, te contesto cómo. Me has dado la vuelta a la tortilla. Totalmente. Ya le salió por otra. Siguiente pregunta, Y no te cuento el cómo, contrátame. No. Es importante dar contenido de valor, fundamental. Entonces, a mí no me importa darte contenido de valor por lo que luego en otros sitios me pagan. Por supuesto, primero porque en el tiempo que estamos aquí no te puedo dar todo lo que yo doy en una conferencia, por ejemplo, de 5 horas como la que di ayer, pero que es una formación. Pero lo que sí que te puedo dar son esas pinceladas, esas píldoras que te pueden servir. Punto número 1. ¿Qué tienes que hacer en una negociación? Lo primero, marcar tus peticiones principales y tus peticiones secundarias. Me explico. ¿Qué es realmente lo importante para ti y qué es accesorio y puedo negociar con ello? Te pongo un ejemplo básico, un alquiler de una vivienda. Todos hemos alquilado viviendas, los que tienen mucha suerte la alquilan como propietario y el resto de los mortales la alquilamos como inquilino, ¿no? Como el alquilado, el arrendatario que se diría en el mundo del derecho. Lo primero, por supuesto, el precio y el tiempo. Esa es la petición principal. El precio de la vivienda y el tiempo del contrato. Esa es la petición principal. Peticiones secundarias, plaza de garaje. Si hay que pintarla, si hay que reparar los muebles, cuántos meses de fianza, si te puedo entregar, por ejemplo, un pago inicial grande de varios meses y a cambio me bajas la renta, porque a lo mejor yo pago 800 euros de renta, me lo invento, pago 800 euros de renta, pero si yo te pago 5 meses me lo bajarías a 700, pues a lo mejor un casero dice, oye, me interesa porque tengo líquido de golpe y yo encima me he ahorrado una pasta. Y los dos salimos ganando. Claro, pero la gente no sabe negociar. La gente llega y dice, sí,
Hombre, lógicamente, si vas a comprarte una camisa Massimo Dutti, no puedes negociar. Pero si tú fueras a Massimo Dutti, y estoy convencido, y hablas con el encargado y le dices, vengo a comprar 100 camisas... Claro, si tú eres una empresa, si tú, por ejemplo, tienes que vestir a todos tus trabajadores y vienes a comprar 100 camisas, ya te digo yo que Massimo Dutti te hace una rebaja. Ya te lo digo yo. Seguro. Porque lo hacen todas las tiendas. Y no lo hace Massimo Dutti, te lo hace Scalpers, te lo hace Nude Project o quien sea. Claro. Entonces, esta es la clave, ¿no? El saber cuál es tu petición principal y petición secundaria. Cuando ya tengo eso, ya me puedo sentar a negociar con la otra parte. Porque ya me he hecho lo que es esa hoja preparatoria de, vale, qué es importante y qué no es importante. Y luego ahí ya viene la negociación. Por lo que estoy viendo, hay un mensaje transversal debajo de todo lo que comunicas, que es tener una idea clara, ¿no? Sin duda. Sin duda. Claro, y tiene sentido, porque no puedes comunicar si no sabes qué quieres decir, ¿no? Tú imagínate que sales al mar, ¿vale? Que en un barco, y no tienes un objetivo, no tienes un puerto claro al que llegar. ¿Algún viento te es favorable? Y como te digo, si tú no vas con un objetivo, ningún elemento te va a ser favorable, porque no sé qué quiero conseguir. Entonces, sí, imagínate que yo no vengo aquí con el objetivo de hablar de comunicación contigo. Yo vengo, me siento y empezamos pues a hablar de Tupuria que ganó el otro día, del último clásico. Empezamos, luego de ahí saltamos a hablar de ordenadores, de mi libro, luego de los micrófonos que habéis comprado. Claro, y empezamos a hablar de todo eso y al final, ¿qué pasa? Que no hay un objetivo. Es una conversación baldía, que no tiene sentido, no tiene el qué. Una motivación, no tiene una realidad a la que llegar. Entonces, márcate siempre un objetivo antes de sentarte a hablar con alguien. Claro, cuando es una conversación importante, porque el objetivo de tomarte una cerveza con los amigos es pasártelo bien y punto. Pero es que ese es el objetivo. El objetivo cuando yo me tomo una cerveza con mis amigos es pasármelo bien. No es meterles problemas, no es hablar en negativo, que eso lo haremos ahora de las personas nubarrón y de lo que nunca hay que ser en esta vida, que es persona nubarrón. Pero la clave, como digo, es, oye, márcate un objetivo siempre y vea por ese objetivo. Y la metáfora perfecta para esto es el propio objetivo de tu vida. Las personas que tienen una dirección clara y saben dónde van y han encontrado su pasión y luchan por ella y la investigan y tienen curiosidad, como es en tu caso la comunicación. Gracias. No cae en drogas. Aquí me lo estoy tirando el triple. ¿Te imaginas? Yo aquí un cocaína, aquí no. No, pero nunca drogas. No es fácil de estar distraído, porque si tienes una dirección clara sabes dónde vas. En cambio, si no has encontrado algo por lo que luchar y por lo que tienes curiosidad, pues bueno, pues porno, pues drogas, pues entretenimientos, pues... oh, mierda, café, ayúdame. O cuando estás hablando de un tema y te vas por otro, sabes redirigirlo, porque tienes la idea principal. Claro. Piensa que al final tener objetivos en la vida es lo que nos da sentido en nuestra vida. Uh-huh. Hay una cosa que a mí me da tristeza en las personas, porque me da tristeza por ellos, porque no han encontrado objetivo, las personas que van sin objetivo en la vida. Esas personas que las van moviendo, que además son carne de cañón de sectas, de drogas, ¿por qué? Porque no hay un objetivo. Entonces, al final, ¿qué es lo que pasa? Que cualquier persona con un objetivo claro les arrastras hasta hacia su objetivo. Es que en esta vida además es muy sencillo. Si tú no luchas por tu objetivo, lucharás por el objetivo de otra persona. Completamente. Es así de sencillo. O sea, si tú no tienes un objetivo que seguir claro, lucharás por los objetivos que otra persona te lleve. Es que eso es liderazgo. Uh-huh. El liderazgo es conseguir que haya personas que comparten tu objetivo y que luchan contigo, no para ti, contigo, por lograr ese objetivo. Esa es la clave. El jefe sería el que logra que luchen para él. El líder es el que lucha contigo. Esa es la diferencia. Qué buena diferencia. Hablé sobre esto también con Arti, un chico que se centra mucho en el liderazgo y el poder. Y el rol del líder es un rol adquirido, que simplemente la gente te sigue porque confía en tu dirección, básicamente. Y los jefes es un rol impuesto. Efectivamente. Que simplemente te siguen porque les pagas o por lo que sea. Exacto. Y para una persona, o sea, yo te hablo desde un punto de vista de fuera, ¿vale? Que no he tenido contacto con la comunicación, intrínsecamente se me da bien porque mi mente es rápida y sabe, y se me da bien, básicamente, uh-huh. Pero no sé cómo hacerlo. Tengo una vida donde, bueno, ahora justamente sí, ¿no? Porque hay comunicación. No, pero antes, digamos, una persona normal que trabaja en su trabajo de lo que sea, ¿vale?
que no se quiere dedicar a ello, pero sí que quiere mejorar la comunicación, ¿qué le sugieres? Necesitaría como una práctica. Es decir, ¿te lees el diccionario o algo Mira, práctico? Muy sencillo. ¿Tú quieres mejorar la comunicación? Mira este podcast. Es así de sencillo. O sea, te estamos dando en este podcast herramientas para mejorar tu comunicación. ¿Qué te cuesta ver una hora, hora y pico del podcast que puede durar esto? Y es gratuito. Encima gratis. ¿Qué te cuesta leer un libro de comunicación? ¿17, 18, 20 euros? ¿Qué te cuesta realmente ver otro podcast de otros profesionales? Ahí está Santiago Amador, Mago More, Fer Miralles, tienes los de Ciencias del Comportamiento, tienes a Jordi Reche, tienes a muchísima gente en redes sociales. Yo doy consejos gratis. ¿Qué te cuesta seguirme en redes sociales y aplicar los consejos que yo te doy? Es gratuito. Otra cosa es que quieras el curso profesional para mejorar a nivel profesional porque tú ya quieres un extra y unas técnicas ya muy específicas y yo ya te creo un programa personalizado para ti, pero y eso ya es la gente que quiere mejorar su comunicación para crecer a nivel pro. Pero para el día a día, ¿tú quieres mejorar tu comunicación? Mírate este podcast entero, o sea, no dejes de mirarlo hasta el último minuto. Y encima es gratis. Si dijéramos, che, nos están pagando, mira, el che valenciano me ha salido. Pero si dijéramos que tienes que pagar un dinero, pues todavía por la calidad. Pero es que esto es gratis. Es que YouTube está lleno de buenos consultores en comunicación. Acabo de darte varios nombres, quiero decir. Y en mi libro los menciono a todos. Empezamos con un podcast o incluso con un libro. ¿El hecho de exponerte la información significa aprendizaje? ¿Qué práctica puedo llevar yo a cabo para mejorar mi comunicación que no sea simplemente quedarme en mi cabeza adquiriendo conocimiento? Pues mira, parece preparado y no lo es. Justamente eso lo abordé en mi libro. Yo cuando escribía mi libro dije, la mayoría de libros de este sector tienen un problema y es que te dan información pero no te dan ejecución. Y yo lo que hago es acribillarte al final de mi libro con ejercicios para que puedas aplicarlo. Y esa es la clave, llevándolo ya al día. Por ejemplo, hoy hemos hablado de la negociación y de que tienes que hacerte esa hoja de negociación previa. Háztela en la próxima reunión. ¡Claro! No te quedes simplemente en, ya sé hacer la hoja. No, en tu próxima reunión hazte una hoja. Hemos hablado de la técnica del sol. En tu próxima reunión escríbete esa idea principal y escríbete esas ideas secundarias. Quiero decir, yo te estoy dando las herramientas. Lo que tienes que hacer tú ahora es aplicar esas herramientas. Yo te doy un destornillador, pero tú llegas a casa y dejas el destornillador sobre la mesa y sigues desatornillando los dedos, o sea, los tornillos con los dedos. ¿Para qué te sirve el destornillador que te da? No, hombre, no. Entonces, coge y empieza a usarlo. Al principio fallarás, al principio no atinarás y de golpe un día harás, ¡ay! Mira qué bien funciona esto. Y ya te cambia la vida. Y esa es la clave. Es un proceso, es un aprendizaje, es largo. El que te diga que en 2 sesiones te convierto en Obama, te está mintiendo, te está vendiendo la moto. No, esto es un proceso, es largo, tiene altibajos, pero dependiendo ya de los objetivos de cada uno, pues lo puedes lograr. Pero tienes que aplicar las herramientas. Fundamental. ¿Cómo? Entendiendo la herramienta primero. O sea, el estudio previo es fundamental. Sin estudio no hay herramienta. Y sin herramienta no hay aplicación. Es que creo que, o sea, te expongo este problema porque creo que es algo que le pasa a la mayoría de gente, que está sobreexpuesta a información, pero luego no sabe aplicarla. ¿Sabes cómo se llama eso? Parálisis por análisis. Es verdad. Se paralizan por analizar. Analizo y me quedo en el análisis y luego cuando llego a ejecutar, no ejecuto. Yo siempre lo digo, cuando tú aprendas una herramienta de comunicación, sal al mundo a hacerla, sal al mundo a probarla. En algunos casos funcionará, en otros no, pero ya la habrás interiorizado. Y poco a poco meterás otra y otra y otra y al final te llevas una caja de herramientas, el destornillador, el martillo, la llave inglesa, pues ahí el argumento, el uso de las emociones, la conexión, todo eso al final lo vas teniendo en tu caja de herramientas comunicativa. Pues quiero preguntarte más sobre las herramientas. Adelante, claro, los comos, efectivamente. Sí, comos. Por ejemplo, algo que se me ocurre a mí. Leer ayuda a enriquecer tu vocabulario, entiendo. Sin duda. Eso es una práctica que se podría recomendar, ¿no? Leer. ¿Sabes lo que me pasa? Que siempre leo en inglés. Yo, pues, bueno, parte de mi familia es inglesa. Y luego, cuando voy a hablar en castellano, que es como hago el podcast, digo, joder, todas las palabras que estoy aprendiendo no las puedo aplicar. Así que he intentado cambiar a leer en castellano. Muy bien. Eso sería una. Escribir ayuda.
Por supuesto. Mira, yo tengo una newsletter que mando... lunes, miércoles y viernes y lo mando... Nada, tiene un tiempo de lectura de 2 minutos. Siempre me pongo ese objetivo porque la gente ya tiene bastante en la vida como para dedicar más tiempo. Pero siempre te mando un ejercicio. Por cierto, a la newsletter puedes acceder gratuitamente desde el libro. Tú desde el libro tengo un código BIDI que entras en la newsletter. Por cierto, el libro os lo voy a regalar, ¿eh? Que sepáis que lo he traído, pero os lo voy a regalar. Muchas gracias, Juan. Pero en esa newsletter yo te doy una herramienta todos los días para que la apliques esos días. Y esta misma semana he mandado escribe. Para hacer un storytelling, yo ahora mismo estoy explicando cómo se hace el storytelling, los pasos que hay que seguir, esto del camino del héroe, el camino del villano, todo eso lo estoy explicando, ¿no? Que Isra Bravo es un crack en eso y aconsejo a la gente leerse los libros de Isra Bravo, que son muy buenos sobre ese tema. Y uno de esos momentos de cuando acabo la newsletter, digo, ahora que te he explicado todo esto, escribe. Y no me valen excusas. Escribe algo que te haya pasado esta semana. Escribe que te has tropezado en la calle, que te has encontrado con un amigo que hacía mucho tiempo que no veías. Escribe 2 párrafos. Pero va a ser la forma de que tú empieces a escribir, empieces a utilizar bien tu storytelling y luego en un futuro lo puedas aplicar a tu día a día, a tu empresa o a tu negocio. Empieza. Hace ya varios meses que me dicen que estoy más guapo de lo normal, pero no acaban de saber qué es. Y ya te lo digo yo, es el pelo. Es por ese motivo que he decidido colaborar con Hospital Capilar, que es la mayor clínica de injertos capilares de España. Están situados tanto en Madrid como en Murcia como en Pontevedra y utilizan una de las técnicas más innovadoras, que es la técnica FUE. Esta técnica consigue los resultados más naturales porque en vez de extraer una tira completa de pelo, te extraen la unidad folicular uno a uno. De esta forma, no dejan cicatrices visibles. Cuentan con un equipo de médicos altamente formados y experimentados, que es lo importante, y se caracterizan por la especialización y por la personalización del cliente. Utilizan las herramientas más avanzadas del mercado, con las cuales son capaces de satisfacer esas expectativas que tenemos los clientes, que no son pocas. Tienen su propia preanestesia, con la que reducen el dolor de los pinchazos de la anestesia propia de la operación. Y os lo digo, lo he hecho sin la preanestesia y es jodido. Y finalmente, y lo que creo que es más importante, están muy encima tuyo, tanto antes de la operación como después, no dejándote solo en ningún momento y haciéndote sentir seguro durante todo el proceso. Si os estáis pensando si haceros los injertos capilares o no, os recomiendo que cliquéis en el link en la descripción, que pidáis información y si lo hacéis a través de allí encontraréis un descuento de 100 euros en todos los tratamientos capilares. Y si queréis mi punto de vista personal, desde que me he puesto pelo estoy mucho más contento, mucho más confiado con la vida y os lo recomiendo al 100%. Vuelta a la conversación. ¿La escritura es como un paso previo a la oratoria, por llamarlo así? ¿Es no un tiene entrenamiento? Por qué. No tiene por qué. Tú podrías ser incluso un analfabeto, quiero decir, no saber escribir y sin embargo hablar muy bien. Quiero decir, no tiene una correlación directa. Pero lógicamente, si tú sabes escribir, porque primero has leído mucho, pero si tú sabes escribir, vas a poder tener una claridad en tus ideas y un enfoque mucho más directo de cara a tus charlas y a tus conferencias, por supuesto. Por supuesto, saber escribir es importante, pero igual que es una herramienta más, quiero decir, es de nuevo, el martillo es importante, sí, pero también tengo el destornillador, también tengo la llave inglesa, también tengo la sierra, lo tengo todo. Lo encuentro un arte. Está la gran duda. Acabas de tocar un tema muy curioso, porque está la gran duda, ¿el comunicar es un arte o es una técnica? Porque, por un lado, efectivamente, tiene una parte creativa, artística única, que cada uno tiene un estilo propio, como podrían ser los escultores o los pintores. Yo no tengo la misma forma de comunicar que, por ejemplo, Mago More, o que Fer Miralles, o que Santiago Amador, o si nos vamos a los antiguos, o sea, los antiguos, a los que llevan ya más tiempo, como Víctor Cooper, como Emilio Duró. Yo tengo un estilo diferente entre ellos también, cada uno tiene su propio estilo, y esa es una parte artística, podemos decir. Pero luego tiene una parte muy técnica, tiene una parte mucho de estudio, tiene una parte mucho de inteligencia, pero inteligencia en el sentido de aprendizaje, ¿no? Todos tenemos un aprendizaje de haber leído a los clásicos, de haber leído pues eso, los discursos de Sócrates y de Demóstenes. Yo me los he tenido que comer todos, por supuesto. O sea, sería absurdo venirte a hablar de esto sin haberme leído un discurso de Sócrates. Y Sócrates casi no es conocido en el sector de la comunicación, solo que te dediques a ello. Pero es que hay que dedicarte para entenderlo.
Entonces, por eso, tiene una parte artística, efectivamente, pero también tiene una parte muy técnica y hay que dominar esos dos lados. Yo siempre lo digo en mis conferencias y en mis charlas, cuando viene alguna persona y me dice, yo quiero hablar como Obama. Esto me ha pasado. Mi gente me ha venido y me ha dicho, Juan, yo quiero hablar como Obama. Y yo digo, es absurdo. No porque no te pueda hacer hablar como Obama, porque eso me va a suponer un ingreso enorme, porque para llegar a ese nivel vas a necesitar muchísimas sesiones, sino porque tú no tienes el estilo de Obama. Obama solo hay uno. Yo quiero sacarte el estilo de Pepe Gómez, el estilo de Laura Hernández, el estilo de quien tú seas. Esa es la clave, que tú mejores dentro de tu estilo. Y esa es la buena comunicación. Porque, y esto, fíjate, lo retomamos con una idea que has lanzado al principio. La clave es la naturalidad. Si yo comunico como Obama, estoy interpretando el papel de ser Obama. Pero si yo comunico como Juan Bizuete, no estoy interpretando ningún papel. Estoy siendo yo. Lo que tengo que hacer es mejorar dentro de mi estilo. No cometer muletillas, saber posicionar bien mi cuerpo, proyectar bien la voz, utilizar la montaña rusa con la voz, con el tono, con el timbre, con la intensidad. Todo eso lo explico bien ahí más alargado en el libro. Y eso lo que hago es mejorar las herramientas, pero dentro de mi estilo. Y esa es la clave. Tú tienes tu propio estilo comunicativo. Tú eres muy cercano, por ejemplo, yo te estoy viendo, ¿no? Eres una persona muy cercana, eres una persona reflexiva, eres una persona, además, tienes una voz bastante grave, con profundidad, utilizas muy bien los resonadores, ¿eh? Eso es un poquito más complicado de explicar, pero tú tienes una serie de elementos. ¿Te mejoraría algunas cosas? Claro que sí. La mirada, por ejemplo, a veces se te pierde cuando hablas y son pequeños detalles que estás hablando y te pones a reflexionar y te vas y entonces te pones un poco como a dilucidar así sobre la vida. Son pequeños detalles que podríamos mejorar en tu comunicación. Estás a veces demasiado inclinado. Ahora no cambies tu postura, pero si cambiamos el plano, tu postura es muy echado hacia adelante, cuando yo te recomiendo, porque así lo que haces es primero así, lo que generas es una barrera conmigo, ¿vale? Tus brazos generan una barrera. Y segundo, estás perdiendo la comunicación no verbal de tus brazos. Claro. ¿Puedo interrumpirte un momento? Sí, adelante. Lo pienso siempre, tío. Porque pienso... Fíjate, yo enseguida me he pasado de aquí, enseguida ya los coloco delante porque sé que con mis manos comunico. Lo que pasa es que cuando escucho, se me haría raro estar así, ¿sabes? Como que cuando yo hablo, sí que gesticulo más y pongo los brazos para adelante. Y lo pienso, ponerse así no verbalmente es una barrera, pero es que tampoco no sé si ponerme así o así. Primero tienes que estar cómodo, por supuesto. O sea, la base de la comunicación es la comodidad, porque si yo estoy incómodo, fíjate qué imagen genero. Y ahora mismo estoy incómodo. ¿Esto es correcto? Hombre, formalmente es correcto. Postura vertical, abierta, completamente firme, pero esto no comunica bien. Entonces, lo primero es la comodidad. Y luego, dentro de tu estilo, pues lo que decía, primero tu estilo. Y luego, dentro del estilo, mejoramos. Pues, efectivamente, en vez de estar hablando así, que ha habido algún momento que he hablado... Claro, yo te voy analizando, aunque no lo creas. Sí, por supuesto. En vez de estar hablando así... En algún momento, pues sí que has roto esa barrera y te has puesto a hablar de manera correcta hacia adelante, además utilizando muy bien el espacio, que es el uso de la proxémica. El uso del espacio comunica muchísimo, ¿no? Cómo ocupo yo el espacio. No es lo mismo, imagínate, si yo hablo así, fíjate qué tipo de comunicación tengo, cómo cambia totalmente. No he cambiado mi voz, no he cambiado mis pausas, he cambiado solo mi postura. Fíjate cómo cambia mi comunicación de estar así, simplemente a estar así. Fíjate cómo... proyecto más seguridad, más tranquilidad. Fíjate que hasta me relaja mi cuerpo. Esto es lo que Amy Cuddy, en unas de sus conferencias, de sus charlas TED, yo las recomiendo muchísimo. Amy Cuddy se llama la Power Pose, la posición de poder. Sí. Espectacular. Son estudios científicos que ha hecho ella de cómo las posiciones que nosotros tenemos en nuestro cuerpo afectan a nuestra percepción de nosotros mismos. Si yo tengo posiciones de poder abiertas, grandes, ocupando espacio, mi cerebro asocia que yo soy una persona con poder y me genera esa idea, me genera esas endorfinas, me genera esa fuerza interna para salir con mayor seguridad, así yo saliera a hablar así. Cambia totalmente. Entonces yo, por ejemplo, a muchos políticos cuando les doy formaciones y todo, les digo, antes de salir a dar un discurso, abríos. Abríos, o sea, de verdad, soltad. Claro, soltad, moveos, moved con fuerza los brazos, soltad energía. Mira, yo acabo de hacerlo y ya he notado como un pequeño cambio, de verdad, como una corriente eléctrica por la espalda. ¿Por qué? Porque enseguida, en cuanto lo sueltas, tu cerebro dice, vamos, coño, alegría, fuerza. O sea, tu cuerpo lo dice. Entonces,
Ahí está. El mismo hecho de reír también, ¿no? Como te libera un poco. Al final tú te creías que venías a vender tu libro, pero yo te venía a que me dijeras qué problemas tengo comunicando, que lo sepas. No, pero... Perdóname, si yo, de nuevo, vender el libro no puede ser mi objetivo. Completamente. Es la consecuencia. Si a la gente le ha gustado este podcast, no pasa nada. Ellos irán a comprar el libro de Influye y Convence. Pero si yo llego y lo primero que te digo es, compra mi libro, la gente dice, ya está otro vendiéndome su libro. O otro pesado vendiéndome su libro. No. Como vemos, convencer, vender, no puede ser el objetivo, sino la consecuencia de haber cumplido los objetivos previos. Si a la gente le ha gustado, ahora mismo entrará en Amazon o en la casa del libro, donde sea, y dirá, oye, Influye y Convence a la cestita. ¿Y sabes qué técnica va muy bien? El hecho de que recomiendes a tu competencia te hace ver muy natural. Te hace ver muy natural y hace que no sobrevendas. El hecho de querer mejorar a la persona, que aprenda a comunicar y que se forme en todos los sentidos. Es que ese ha sido, si hay un objetivo claro de mi libro, es ese, es que mejores tu comunicación. O sea, sinceramente, con el libro, salvo que seas Harry Potter, no te haces millonario. Ya te lo digo yo. No, porque los porcentajes que te pueden dar de un libro, pues no, ya te digo yo. No es lo más rentable escribir un libro. No. O sea, a nivel de... No se puede, salvo que seas Ken Follett, no se puede vivir de vender libros. Nadie. O sea, prácticamente nadie. Tienes que vender muchas millones de copias para de verdad decir, bueno, pues puedo vivir tranquilamente solo de publicar. No, esto es un extra, que está bien, que según el mes, según el tal. Pero la clave entonces, cuando yo me puse a escribir este libro, fue, yo quiero que cuando alguien termine este libro se lleve herramientas, se lleve cosas con las que mejorar, como las que te he explicado ahora. Muchas están en el libro, más desarrolladas, lógicamente, porque hay más espacio, pero la clave es eso. O sea, si yo te quiero vender un libro, no es porque te la quiera vender para yo ganar dinero, es porque creo de verdad que te puede ayudar a mejorar. Es que si no, no lo habría escrito directamente. Y sabes que se dice también, ¿cuáles son los infoproductos que mejor funcionan? Son aquellos que te incitan a la acción porque es la única forma de aprender. Tú puedes dar conocimiento, pero si no lo aplicas, nunca lo vas a interiorizar. ¿Cuáles son los infoproductos que mejor funcionan? Los que hacen que hagas cosas y aprendas en el camino. No los que te dan mucha teoría, pero no te incitan tanto. Por lo tanto, es más importante motivar muchas veces o poner unos pasos muy claros para que puedas seguirlos, a no dar un montón de información, mostrar tus plumas dialécticas y tu conocimiento técnico y que no hagan nada, porque luego no van a querer hacer. Fíjate, es que acabas de decir los 3 elementos básicos que tiene cualquier intervención, conversación o discurso para ser de éxito. Si tú quieres tener un discurso de éxito, tienes que cumplir 3 elementos básicos. Primero, tienes que enseñar algo. Tienes que dar alguna herramienta nueva en la vida de las personas que te escuchan. Tienes que enseñar. Segundo, tienes que motivar. Motivar a que utilicen esa herramienta, a que no se queden en la parálisis por el análisis, sino que de verdad quieran mejorar su vida gracias al uso de esa herramienta. Y tercero, tiene que ser entretenido. Tiene que ser cercano, tiene que ser directo. Y esto que puede parecer una cosa que dices, guau, Juan, he descubierto el Everest. Perdóname, esto es el docere, movere et delectare. Esto ya lo explica Cicerón en el Orador. O sea, no me estoy inventando nada, la oratoria está inventadísima, pero hay que saber aplicarla a lo del día a día y a lo que hay hoy en día y a las necesidades. Pero esos son los 3 pilares básicos para tener un discurso de éxito. Me choca, tío. Me choca que la oratoria sea una ciencia. Es decir, creo que la mayoría de gente entiende el hablar como algo como el andar. Es algo que haces y aprendes. Pero no hay las 3 reglas del no sé qué. Todo esto que has mencionado por encima, que me encantaría saber todo lo que has dicho. Lo que quieras, te dejo todos los libros que quieras. Tengo todos los clásicos, además ahí archivaditos en mi casa. ¿Sabes? Esto que has mencionado, bueno, para empezar el timbre de voz, luego está esto de ir subiendo y bajando, no sé cómo lo has llamado. La montaña rusa de la voz. La montaña rusa de la voz. Has mencionado alguno más. Digo, wow, cuántas partes que investigar. Claro. Mira, sí, porque hemos hablado de manera general, pero si nosotros nos centrásemos solo en un tema, podríamos hacer un podcast de 20 horas solamente sobre un tema. Por ejemplo, la voz. La voz, hay una mujer en España que es buenísima sobre el tema de la voz, muy buena, se llama Emma Rodero. Sí. Más nos seguimos en Instagram los dos.
Y ella sabe muchísimo el tema de la voz, además le están sacando en varios podcasts. Os recomiendo que la invitéis si la conocéis, 100%. porque es una mujer que sabe muchísimo de comunicación. ¿Cómo se llama? Emma Rodero. Y tiene una charla TED que es brutal. Vale. Tú pones Emma Rodero, creo que es con 2 M's, Emma Rodero, charla TED, y te sale 5 o 10 minutos, porque las charlas TED son cortas, pero te habla de la voz que dices, qué pasada. Y te habla de los elementos de la voz. El timbre es la huella dactilar de la voz, eso que hace que, aunque tú no veas el teléfono guardado, coges el teléfono y escuchas una voz y dices, ah, mamá, sí, dime. Esa voz que tenemos particular cada uno. ¿Por qué cada cantante es diferente? Porque tienen un timbre propio, cada uno tiene un timbre. Eso es el timbre de la voz. Tiene que ver con los resonadores. No vamos a entrar en eso, que es muy largo. Luego tienes el tono. El tono. El tono es agudo grave. ¿También Luego, es genético? ¿O se puede cambiar? Todo esto se puede mejorar y corregir. ¿Ah, sí? Todo lo que te estoy diciendo, es más, yo lo estoy haciendo voluntariamente. Yo lo estoy haciendo. No sé si voy a hacer un ejercicio, no sé si va a apreciar en el micrófono, ¿vale? A ver. Yo ahora mismo estoy tirando solamente de garganta, ¿de acuerdo? Esta voz es voz de garganta, no estoy utilizando los resonadores de aquí arriba. ¿Qué es lo que pasa? Que es una voz que es mucho más plana, tiene muy poca tonalidad y además tengo que forzar mucho la voz, la garganta, para generar un volumen alto. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Cambiar a los resonadores como acabo de hacer ahora. No sé si el micrófono lo llega a apreciar, pero acabo de cambiar los resonadores. No he bajado el tono. No lo he puesto grave, simplemente he permitido utilizar los resonadores de aquí arriba, que hay que hacer muchos ejercicios y saber, es muy largo de hacer, pero hay que hacer muchos ejercicios, pero hay que saber utilizar los resonadores de tu cuerpo. Esto es como la caja de la guitarra española, esto de aquí arriba es el hueco de la guitarra española y por lo tanto tiene esa resonancia, igual que el paladar, la lengua y todo. Hablábamos del tono, hablamos de la intensidad. La intensidad es eso, el volumen al final, ¿no? Y luego tenemos el ritmo o la velocidad. Yo puedo hablar de manera mucho más rápida y entonces tengo una velocidad para decir ciertas cosas y para generar cierta acción, o puedo tener una velocidad más lenta, un ritmo, un tempo más lento y por lo tanto genero otro tipo de acción. Esos son los elementos de la voz. Qué guapo. Y esto, como yo te digo, yo soy, vamos a poner entre comillas, un experto de la voz, pero no soy un especialista de la voz. Yo digamos que yo soy un experto en comunicación. Entonces yo tengo que tener conocimientos sobre todas estas herramientas, pero si quieres, por ejemplo, porque vas a ser una persona que se dedica al doblaje o que se dedica solamente a proyectar la voz en un programa de radio, cosas así, que no vas a utilizar comunicación no verbal o no vas a utilizar estructura de mensaje, que yo entonces ahí sí que te puedo ayudar. Si solamente vas a dedicarte a la voz, entonces cuando vengas conmigo yo te diré, yo te recomiendo que vayas a estos profesionales de la voz, porque mis conocimientos de la voz para lo que tú necesitas son amplios, pero no tan exagerados como para poder ayudarte. Por ejemplo, te recomendaría a Emma Rodero. Por ejemplo, comunicación no verbal, a Jordi Recha, soy criminólogo, a todos estos. No solo es una ciencia, sino que tiene varias ramas dentro de la ciencia. Enorme. Mensaje. Solamente en el mensaje tenemos decenas de ramas, porque dentro del mensaje tenemos el framing o el encuadre. Fundamental. Déjame preguntarte, porfa. La Adelante. tenía guardada. Adelante. ¿Qué es más importante? ¿Qué decimos o cómo lo decimos? Las dos. Si tú un mensaje muy bueno lo envuelves en malas maneras, el mensaje no llega. Y si tú tienes unas maneras muy buenas, pero tienes un mensaje pobre, sí, llegará y moverá, pero se disipará enseguida. Se perderá porque no tiene contenido. Entonces es importante cuidar el qué digo y es igual de importante cuidar el cómo lo digo. Se complementan las dos. Entonces, fíjate, ¿cuántos buenos productos han fracasado porque no tienen un buen marketing? Y al revés, ¿cuánto buen marketing te ha llegado a casa y has dicho qué basura de producto, no vuelvo a comprar? Pero lo compras una vez. Efectivamente. Entonces, ¿qué es lo bueno? Buen producto, buen mensaje y a la vez buen marketing, buenas formas. Si juntas esos dos, éxito asegurado. Punto. ¿Sabes qué ejemplo terrenal te voy a poner en este caso? Dale. Cuando hacemos el podcast y hacemos la selección para sacar las introducciones o los reels, antes nos fijábamos en qué se decía. Buscamos afirmaciones chocantes, rollo,
No me voy a salir a inventar una afirmación chocante. Y luego nos dimos cuenta de que era más importante que transmitiera emoción a la hora de hablar y no tanto lo que se decía, porque los humanos nos relacionamos, somos seres emocionales. Entonces, cuando tú chillas y dices algo con pasión, ya puedes estar diciendo, esta mañana he comido pan, que les va a gustar más, les va a transmitir más. Esto nos hemos dado cuenta. Por eso tenía la percepción de que igual era un poco más importante el cómo que no el qué. Fíjate, hemos hablado antes de que uno de los pilares de la comunicación era la credibilidad, o como los griegos llamaban, el ethos. Pero nos vamos a otro de los pilares. Te he dicho 3, solo te he contado 1. Ahora voy con el segundo, que es el pathos o la emoción. Yo para comunicar tengo que emocionar. ¿Cómo puedo emocionar a mi audiencia? Que es lo importante aquí, el saber los cómo. ¿Cómo puedo emocionar a mi audiencia para conectar con ella? Solamente hay una forma, emocionándote tú primero. Es imposible emocionar si tú primero no tienes esa emoción y permites que salga por cada poro de tu piel. Cada poro de tu cuerpo tiene que sacar esa emoción. Lógicamente siempre adaptado a un contexto. Lógicamente. Y tienes que regular la emoción en base a lo que a la audiencia que tienes delante y a lo que la audiencia espera de ti. Pero la emoción, la única manera de emocionar es emocionándote tú. Tú imagínate que yo te cuento una historia triste y te la cuento así. Pues mira, esto fue muy triste. La verdad, me pasó una cosa muy triste en mi vida, que era una disonancia cognitiva tremenda, porque te estoy mandando un mensaje triste, pero mi cuerpo y mi voz te mandan un mensaje opuesto. Genera una contradicción. Mensaje, cuerpo y voz son 3 flechas que tienen que ir en la misma dirección. Que es lo que decíamos, el mensaje, el contenido, con el continente, que es el cuerpo y la voz, las formas. Entonces, muy importante, primero emociónate tú. No tengas miedo a romperte. No tengas miedo a sacar lo que sientes por dentro. Regúlalo, tampoco nos pasemos de emoción, pero esto es como el blackjack o el 7,5 en versión española. Es malo quedarme corto y es malo pasarme. Entonces, ahí está la clave. Ese equilibrio de emoción es fundamental. Si quieres emocionarte, emocionate tú primero. Y eso convence. 100% de acuerdo. In other news. Espero que estéis disfrutando de la conversación, pero tengo que pararos un momento para pediros un favor. Pero a diferencia de otros podcasts, yo voy a partir del interés propio, no voy a reformularlo e intentar manipularos. Lo que pasa es que si os suscribís, vamos a tener más visitas, vamos a tener más pasta a ganar y con eso vamos a estar más motivados y a partir de ahí podremos traer a mejores invitados que os estimularán más la mente y en consecuencia ampliaréis aún más la perspectiva. Así que muchas gracias por suscribiros y vuelta a la conversación. Y veo un problema, que es que yo siempre controlo mis emociones. Y entonces tengo que, aquí en este momento, me iría bien emocionarme más. Pero ese control que tengo todo el rato es como que no me acaba de dejar. Pero 100% tengo que trabajar. Es que ahora, y yo en esto me voy a meter un berenjenal, pero bueno, hemos venido a jugar. Para eso estamos. Ahora hay un sector de podcast y de comunicación, así como enfocada a hombres, que habla de que los hombres tenemos que controlar nuestras emociones, ¿no? Este ultra estoico, yo los estoicos cada vez lo cojo más con pinzas. Yo soy epicúreo, el que lo quiera buscar que vea lo que es, pero yo soy más epicúreo que estoico. Pero lo que yo digo es, si tú controlas tus emociones, eres una ameba emocional. O sea, no transmites emoción, no conectas. Tú buscas a los grandes comunicadores. Vámonos al típico que tiene todo el mundo en mente, Obama. Obama se emocionaba. El Yes We Can lo sacaba con la cara. Martin Luther King. Tú ponte el discurso de Martin Luther King, el famoso I Have a Dream. O sea, es increíble cómo se emociona, cómo mueve, cómo lo lleva por dentro. Claro, ¿tú te imaginas el discurso I Have a Dream de Martin Luther King sin emoción? I have a dream when somebody will no sé qué. I have a dream when the Negro will go to that place. Claro, la gente se quedaría como... Vaya revolución he generado en la audiencia. No. Lo que de verdad conecta es la emoción, es la conexión. O sea, esto es igual. A mí me encantaría ver... Lo que pasa es que no hay ningún registro de ese día. Pero el discurso que dio
Churchill después de la operación Dinamo, que es la de We Shall Fight. Y empieza a decir, nosotros lucharemos en Francia, Entonces empezó, eso está muy bien representado en la película El instante más oscuro, por Gary Oldman, que le dieron el Oscar. Les recomiendo a todo el mundo esa película. Entonces, claro, yo me lo imagino, We shall fight in France, we shall fight in the beaches, we shall fight in the sea. Claro, tú imagínate, We shall fight in France, we shall fight in the beaches, we shall fight in the land and in the sea. ¿Tú te imaginas después al ejército cogiendo las armas a defender Inglaterra de los nazis? Uy, he dicho nazis. Creo que eso vais a tener que poner un pitido, que si no os tiran el vídeo. Es que hay palabras que YouTube te revienta. Pero claro que no. Tienes que meterle emoción. Entonces yo esto de el hombre tiene que controlar la emoción, a ver, hasta cierto punto, sí, no nos dejemos llevar por las emociones al 100%, pero permitámonos ser emocionales, por supuesto que sí. 100%, y esto se ve representado muchísimo en las redes sociales, que es lo que mejor funciona. Una música emocional con un mensaje emocional, y ahí ya lo tienes, desde el primer momento. Somos humanos, somos animales, empatizamos a través de las emociones. Y ¿Sabes qué es lo que más conecta a todos los humanos? La emoción. Y te voy a poner un ejemplo que lo vamos a ver todo representado. La actual guerra de Palestina e Israel. ¿De acuerdo? Hay gente que estará a favor de Palestina, hay gente que estará a favor de Israel, hay gente que estará a favor de que no haya guerra, hay gente que estará a favor de que allá se maten. O sea, habrá miles de bandos. Pero si yo ahora mismo te saco una foto de un niño al que le ha caído una bomba al lado y se ha quedado sin piernas, todos los que veamos esa foto, y me da igual de qué bando sea el niño, todos los que veamos esa foto diremos, esto es la mayor putada que existe y se tiene que acabar ya. ¿Qué ha pasado? Nos ha dividido la opinión. ¿Qué es lo que nos ha unido? La emoción. La emoción es lo que más une a las personas, sin duda alguna. Conecta con la emoción de las personas y conectarás con tu ser más interno, con el ser más interno de las personas. Y esa es la clave para convencer, la emoción. Ha quedado guay, pero es verdad, pero ¿qué he utilizado yo ahora? Emoción, yo me he emocionado. Yo me he imaginado al niño y de verdad me lo he imaginado en mi mente. Y yo de verdad lo he sentido. Y lo he visto y eso lo he imaginado y creo que lo he transmitido a ti y a la gente que nos está viendo. ¿Tan difícil es hacer lo que yo he hecho ahora? No, es dejarse, es llevarse, es ser natural, es no impostar, no ser perfecto. La perfección no gusta. La perfección no le gusta a nadie. Nos rechazamos lo que es excesivamente perfecto. Nos gusta más que tenga un toquecito humano, porque en el humano está el defecto de por sí. O sea, da igual la religión que vayas, da igual el estudio que veas, todo, siempre hay defecto. Entonces, eso es lo que nos conecta. Y en la emoción hay defecto, pero es que eso es lo que nos conecta. Hostia, tío, eres un transmisor de emociones. Efectivamente, es que si no eres un transmisor de emociones, no conectas. Y por lo tanto no comunicas. Completamente de acuerdo. O sea, yo me esperaba sí, cuando te calles, no, cuando te quedes en blanco, haz esto, y cuando digas haz esto, transmite emociones. No me lo esperaba. Es que todas esas técnicas son súper útiles cuando te pierdes, cuando no sé qué, pero yo te estoy yendo a la esencia de la comunicación, ¿vale? Te he hablado de la credibilidad, te he hablado de la emoción, que es el ethos, el pathos, y me falta uno, que es el logos. El logos es la inteligencia, realmente sería la lógica, sería la razón, los argumentos. Tenemos que saber argumentar, tenemos que saber estructurar nuestro mensaje. La técnica del sol entraría aquí, por ejemplo, en el tema del logos. Entonces, fíjate cómo en esta charla todo lo que hemos hablado ha sido credibilidad y, por lo tanto, imagen personal, emoción, esta última parte, pura emoción, cómo emocionar y cómo emocionarme, y en el logos, que ahí viene todo el tema de la negociación, todo el tema de la técnica del sol, la estructura del mensaje, que está todo inventado por los griegos ya. Si es que Aristóteles hizo muy buen su trabajo, lo hizo muy bien y ya nos dio todo eso. Y esa es la clave. Pero es que todo esto tiene un elemento más, que esto es muy importante tenerlo en cuenta. Tu comunicación siempre tiene que entrar en un contexto. Yo no te puedo hablar igual a ti que a una persona que tiene 90 años que a un niño que tiene 10. Porque los intereses, las necesidades, los conocimientos, incluso los estudios y la exposición social cambian.
Entonces yo tengo que adaptar mi comunicación siempre al público que me está escuchando, sea una persona o sean 100. Eso los griegos también le pusieron un nombre, se llama kairos, que es oportunidad, pero realmente es contexto. Esa es la clave. Aplicar todo esto que yo te estoy explicando, saber aplicarlo a cada uno de los contextos a los que te puedes enfrentar. ¿No es falta de autenticidad eso? No, señor. Tú cuando le hablas a un niño diferente, por ejemplo, ¿tú le hablas igual a tu novia que a tu madre? ¿Es falta de autenticidad? No. Tú estás adaptando tu comunicación al público que tienes en cada momento. No es falta de autenticidad. Falta de autenticidad sería querer ser tú diferente. Querer tú ser diferente, actuar con valores diferentes, actuar de una manera diferente a lo que tú realmente eres. Pero tú eres tú. O sea, tú estás siendo natural, pero lógicamente adaptas tu comunicación a la persona que tienes delante. No es falta de autenticidad, al revés. Es poner tu autenticidad al servicio de la persona que tienes delante. Vale, me ha gustado. Siempre he luchado en la vida para ser igual en todos lados. Para tratar igual a un abuelo que a un niño y para tratar igual al presidente y policía que a un mendigo. Tratar igual sí. Pero con las mismas formas. Eso es donde yo lo llevo. Pero si tú a un niño le hablas como si le hablas a un anciano, el niño no se entera. Ya. Sí, pues no tiene esos conocimientos. Puedes adaptar. Si yo a un... Por ejemplo, yo se me pongo un ejemplo. Yo digo, tú cuando hables tienes que llegar a todo el mundo que te esté escuchando, sea un catedrático o sea un panadero. Y la gente, ¿por qué estás criticando a los panaderos? Y yo, en ningún momento critico al panadero. Al revés. Si yo a un catedrático de Derecho Constitucional le hablo de masa madre, de levaduras y de tiempo de cocción, el catedrático, con todos sus conocimientos de Derecho Constitucional, me dirá, ¿qué? Y a la inversa, si a un panadero le hablo de los procesos de la Constitución, de los principios rectores de la Constitución y de cómo estos después se devienen, me dirá, ¿qué? Normal. Claro que sí, porque yo tengo que aplicar mi comunicación a la persona que tengo delante, sea una o sean 100. Va un poco en contra de lo que yo pienso. O sea, lo veo lógico. Y creo que sí que... Esto es bueno que haya debate. Y creo que hay que adaptarse, pero supongo que hay cierto acto de rebeldía dentro de esto, pero yo, por ejemplo, voy en chándal siempre. Y siempre todas las empresas en las que trabajaba iba en chándal. Y creé una empresa yo porque no me dijeran que no podía ir en chándal. No por nada, sino porque me gusta ir cómodo. Muy bien. Entonces, cuando trato a un policía, no quiero tratarlo diferente de cómo trato a un amigo, porque hay cierta sensación de autoridad que no me gusta. Obviamente, si no voy a entender, sí, ¿vale? Hay ciertos factores, pero quiero tratar igual a un anciano que a un niño, en el sentido de que se me entienda, ¿eh? Estamos hablando de cosas diferentes tú y yo. Por eso no nos estamos poniendo de acuerdo. Esto es muy importante. Analizar dónde está... Esto es comunicación. Analizar dónde está nuestra diferencia. Tú hablas de tratar igual en el sentido de con los mismos valores, con la misma educación y con las mismas formas. Sí. Y yo hablo de tratar en el sentido de ajustar mis palabras para que esa persona me entienda. Esa es la clave. Por supuesto que tienes que tratar con el mismo respeto a una persona de 80 años, a un niño, a un policía, al presidente del gobierno, a quien sea. Porque todo el mundo merece un respeto. He dicho presidente del gobierno y alguno ya está... ¡No, Pedro Sánchez no! Bueno. Pensemos en otro presidente del gobierno, no pasa nada. Hostia, tú no decías que no os he dado el clip ahí. Toma, Mati. No, pero a eso me refiero. Todo el mundo merece un respeto. Y por supuesto en eso estamos de acuerdo. Pero yo lo que hablo no es del respeto ni de la educación. Yo hablo de adaptar tus palabras y tu lenguaje para que encaje con la persona que tienes delante. Esa es la clave. Estamos hablando... Por eso no llegábamos a un acuerdo, porque hablábamos de elementos diferentes. Perdóname, ¿cómo hemos solucionado esta pequeña discusión? Con comunicación. Es justo lo que te iba a evidenciar. Acabas de enseñarme una nueva faceta dentro de la comunicación, que es el hecho de resolver un problema simplemente por entender el análisis de la comunicación. Qué fuerte. Vale, un segundo, que quiero organizar mi cabeza. No sé ya cuánto llevo tiempo ya. O sea, ya, tío, es que estaría 7 horas. Tengo el tema de la política que quiero tocar, pero no como político, sino como las estrategias que utilizan y tal. Por supuesto. Pero antes de eso, esto es una duda egoísta. Antes hablábamos sobre el arte de comunicar y sobre la ciencia de comunicar. A mí me gusta verlo todo como un arte, pero la ciencia no me gusta tanto. Obviamente tiene todas sus técnicas para que funcione, pero me gusta la parte creativa del arte en sí.
Hay algunas palabras que me atraen más que otras. Hay algunas palabras que me gusta más decir que otras. Eso supongo que le pasa a todo el mundo y es un poco la esencia combinado, es lo que comentabas tú antes, ¿no? Tienes que mostrar, no tienes que imitar a Obama, tienes que mostrar tu esencia y adaptarlo. ¿Por qué hay algunas palabras que te pueden atraer más a ti o algunas palabras que te pueden atraer menos? ¿Y cómo encontramos esa parte de esencia dentro de la comunicación? Por la carga emocional que tienen las palabras. Las palabras tienen carga emocional. Algunas tienen carga emocional positiva, otras tienen carga emocional negativa. Por ejemplo, odio tiene carga emocional negativa y alegría tiene carga emocional positiva, sin duda. Si yo utilizo constantemente palabras con carga emocional negativa, me convierto en lo que yo llamo una persona nubarrón, que es esa persona con la que te sientas y es todo triste y es todo terrible y es todo enfadado y el mundo en su contra. Persona nubarrón, persona con la que te sientas y dices estoy al borde del suicidio. O sea, me quiero morir después de este café contigo. No seamos personas nubarrón. No nos convirtamos en Mr. Wonderful. Tampoco. O sea, no el mundo se viene abajo en llamas y yo so happy together, aquí estamos todos felices. No, tampoco. Joy inside out. Efectivamente. Pero sí que es verdad que dependiendo del tipo de comunicación que yo use, lanzaré un mensaje u otro. Trump, por ejemplo, utiliza mucho la carga negativa, pero porque es parte de su estrategia. Es diferente. Eso ya hablamos de estrategias, es versión 2.0, es mucho más largo. Pero del día a día, lo común, utiliza palabras con carga emocional positiva y empieza a analizar quién de tu entorno utiliza palabras con carga emocional negativa. Y te darás cuenta que hay mucha gente que es más nubarrón de lo que parece. No te conviertas tú en persona nubarrón. Qué buen clip, tío. ¿Tiene algo que ver el cinismo con las personas nubarrón? Bueno, eso ya sería entrar un poco en formas de ser de cada uno, ¿no? ¿Quién es más irónico? ¿Quién es más...? Sí, podría ser, pero... Es que sabes que lo hablo con mi pareja últimamente. Me da la sensación que cuando más cínicos somos, peor carga negativa tenemos. Como que nos protege un poco del ambiente, lo criticamos siendo irónicos, también denota cierta inteligencia porque sabes ser cínico, pero es lo mismo que criticar. Criticar sienta bien en el momento, de hecho creo que segrega incluso dopamina, pero sí, eso es. Luego te baja la energía. Pues el cinismo, que siempre me ha encantado, creo que hace lo mismo, tío. Sí, la verdad es que es meternos ahí un poco ya en las corrientes filosóficas, ¿no? Los cínicos, los talos, es una pasada al que le guste la filosofía, yo les recomiendo muchísimo que lea. Yo algo tengo, por supuesto, por mi publicación y por todo lo tengo que leer muchísimo de filosofía, sobre todo de los escritores clásicos, pero ya meternos en esto. La clave para mí, como digo, es intenta siempre transmitir una idea en positivo, porque está demostrado científicamente que las ideas en positivo son más fácilmente aceptables y por lo tanto convencen. Entonces, si yo hablo en positivo, es más fácil convencer que si yo hablo en negativo, como regla general. Otra cosa es, lo que te digo, ¿no? Estrategia política, de comunicación política, eso es distinto. Eso que hacen los políticos de llamar la atención a través de crear no solo un enemigo, sino un peligro. O las noticias mismo. Las noticias te lo framean todo en negativo. Esto va a morir. O incluso yo en el podcast seguramente te ponga Pedro Sánchez es un cabrón. No lo he dicho. No, pero me hace de hilo perfecto. No creo que lo pueda pensar o no, pero no lo he dicho. Me hace de hilo perfecto para el último tema. Política, porque si no te voy a tener 4 o 5 horas como la de esto y te voy a tener que pagar. ¿Qué técnicas de manipulación utilizan los políticos? Bien, empezamos fuerte, ¿eh? Es que necesitaba el clip, ¿sabes? Los políticos utilizan manipulación en algunos casos, en otros son técnicas para convencer. Te cambio la pregunta. ¿Qué diferencia hay entre convencer y manipular? Ninguna. La técnica es la misma. La misma técnica que puedes aprender en mi libro te sirve para convencer o para manipular. ¿De qué depende de tu intención? Si tu intención es engañarme, ahí sí me estás manipulando, porque me estás utilizando una técnica para convencerme, para generarme un daño a mí, un perjuicio. Un beneficio para ti y un perjuicio para mí. Eso es manipular. Ahora, si yo te convenzo de algo que creo firmemente que sé que es positivo para ti, eso es convencer.
Yo pongo siempre mira, voy a utilizar siempre utilizo el vaso de agua, pero voy a utilizar mi libro. Si yo pensara que mi libro es malo, que mi libro no tiene herramientas, que mi libro es un libro que no vas a sacar nada de él, y te convenzo de que lo compres, te estoy manipulando. ¿Vale? Con las técnicas que yo puedo utilizar del cuerpo, de la voz, de la emoción, te estoy manipulando. Pero si yo de verdad creo que mi libro, y lo creo genuinamente, que mi libro tiene técnicas buenas, que te puede ayudar a crecer, que te puede llegar a comunicar y por lo tanto te puede ayudar a llevar al éxito, yo te estoy convenciendo ahí. La técnica es la misma, la técnica del sol es la misma, la técnica de la voz es la misma, la técnica del cuerpo es la misma. ¿Qué es lo que cambia? Mi intencionalidad. Entonces, ahí hay que ver qué político lo utiliza para engañar y qué político lo utiliza de verdad para convencer. Por ejemplo, y me voy a meter un berenjenal, me da absolutamente igual, de perdidos al río. Pedro Sánchez hizo una cosa que a mí me pareció manipulación, totalmente, y lo digo sin ningún problema. Y es cuando él prometió en campaña electoral innumerables veces que no iba a pactar con Bildu y con los separatistas. Y él lo dijo, no voy a pactar con Bildu, especialmente con Bildu. Además, se lo repito, en una entrevista dice, se lo repito, no voy a pactar con Bildu. Y entonces llega y dice, pacto con Bildu. Y en una entrevista, no recuerdo si fue Carlos Alsina, no recuerdo dónde fue, le preguntaron, oiga, pero usted ha engañado a los españoles. Dijo que iba a hacer una cosa y ha utilizado otra. Y él dijo, no, yo no he engañado, yo he cambiado de opinión. Eso es una técnica y se llama framing. Y esa técnica del framing, en este caso, yo creo que está utilizada para manipular, sinceramente. Yo creo que esa técnica en ese momento se utilizó para manipular. Porque él lo que tendría que haber dicho es, mira, sí, pero para llegar a ser presidente he tenido que pasar por ahí. Ahí me estás diciendo la verdad. Otra cosa es que te compre o no. Otra cosa es que te compre o no esa verdad. Podría haber dicho que creo que es más importante el fin que no el camino. Y hubiera, Exacto. Y hubiera, de hecho, comprado más autenticidad. Exacto. Podía haber dicho cualquier cosa, pero utilizó una técnica de comunicación muy fuerte, que es el cambio, digamos, de enfoque sobre el mismo hecho, que se llama framing, o encuadre. En inglés es para cobrar más, pero en castellano es encuadre. O enmarcado, yo, según el marco que te pongo sobre un mismo hecho, tú lo ves desde una perspectiva o de otra. El mismo hecho, el hecho es el mismo. O sea, Pedro Sánchez prometió que iba a hacer una cosa e hizo la contraria. Para unos es mentir, para él es cambiar de opinión. En este caso, esa técnica está utilizada. Para mí, desde mi punto de vista objetivo, y esto lo puedo discutir sin problema, eso está hecho en forma de manipulación. La técnica es buena. O sea, el framing es correcto. Yo te he utilizado a ti varias veces la técnica del framing para cambiarte una perspectiva y hemos acabado en el mismo punto los dos. Varias veces. Hay que volver a ver la entrevista y veríamos como muchas veces hemos empezado en puntos diferentes. Por ejemplo, cuando estábamos hablando, que te he dicho, estamos hablando de dos cosas diferentes. Yo lo que he hecho ahí es una técnica del framing. Yo te he marcado mi realidad desde mi punto de vista. Y tú has dicho, es verdad. Sí. Eso está hecho ahí para convencerte, no para manipularte. La técnica es aséptica, es objetiva. Esto es un vaso de agua, pero también es un arma arrojadiza si te la tiro a la cabeza. ¿El vaso qué es? Es un objeto. No tiene vida, esto no tiene intención. La técnica no tiene intención. Según como yo lo use, puede servir para beber o para hacerte daño. Según como yo lo use, la técnica puede servir para convencer o para manipular. Hay una muy fina línea entre lo que es la manipulación y convencer a alguien. Y de hecho, esa línea es subjetiva, por lo que estoy viendo. Porque la intención... Es complejo de decir que... O sea, hay algunos casos es muy claro, que efectivamente, pero hay otros casos que no es tan claro. Hombre, la intencionalidad es algo muy abstracto. Solamente lo sabe la persona, si está siendo intencional con lo que está diciendo o no. O, por ejemplo, tú puedes interpretar que Pedro Sánchez, ese comentario es manipulación, pero alguien que estará en su bando, estoy seguro de que opinará lo contrario. Efectivamente. Entonces, en la política en general, me imagino que la manipulación la considerará el bando contrario y no el su propio Así bando. es que voy a darte una regla de oro de la oratoria. Esta es la regla básica sobre la que se sustenta todo lo demás. Percepción es igual a realidad. Lo que tú percibes como real se convierte en tu realidad. Si tú percibes que Pedro Sánchez mintió, Pedro Sánchez mintió. Para ti, mintió. Si tú percibes que Pedro Sánchez cambió de opinión, Pedro Sánchez cambió de opinión. Tu realidad es esa.
Otra cosa es la realidad, que ahí ya nos metemos en el mundo platónico de las ideas de si existe la verdad o no. Y ahí ya entramos en una discusión filosófica diferente. A nivel comunicativo, la realidad es lo que se percibe. Si tú lo percibes algo como real, se convierte en realidad. Punto. Entonces, por eso siempre digo, fíjate, hemos hablado antes de esto y por retomar un poquito lo del principio, que hemos dicho que es igual de importante el contenido del continente, es igual de importante el ser y el parecer. Porque si tú eres pero no pareces, no te conviertes en la percepción de esas personas. Entonces, tu producto, tu idea, tu proyecto no solo tiene que ser bueno, sino que tienes que transmitirlo de manera buena, de que la gente vea que efectivamente es bueno. Porque si el producto es bueno, pero yo no sé exponerlo como si fuera bueno, ¿la gente cómo lo va a percibir? Malo. Tú sabes que es bueno, tu realidad es que es bueno, ya, pero la gente no tiene esa realidad delante y por lo tanto no la cree. La línea es muy fina, muy fina. Y estoy viendo, Juan, que nos hemos dejado como tropecientos temas en el sentido de comunicación no verbal. Hemos tocado muy por encima lo que es una marca personal. Y haremos un 2.0. Independientemente de las views, me ha encantado la conversación. A mí también. Tengo una última pregunta, que de hecho me la están pasando por el pinganillo. Que es como qué tipos de comunicación existen dentro de la política, porque has comentado que Trump tenía una comunicación negativa, que has dicho que es un poco avanzado, tampoco no hace falta entrar, pero ¿existen tipos de comunicación, patrones que sigan políticos? ¿Y hay algún político que tenga una mejor comunicación que otro? Fíjate, te diría que no existen como tal una lista de patrones, pero quizás sí que exista una lista. Carl Jung, el psicólogo Carl Jung, que es discípulo de Freud, si no me equivoco, sí. ¿Verdad? No me he equivocado bien. Pues Carl Jung, él establece una serie de, ¿cómo lo llamaba él? Arquetipos. Sí. Arquetipos, sí. Bien. Luego hay un libro inglés que se llama, solo está en inglés, se llama The Hero and the Outlaw, el héroe y el villano, por así decirlo en inglés. Y habla de los arquetipos de Carl Jung. Digamos que los desarrolla un poco más, ese está muy bien. Y luego hay otro, por ejemplo, en las 48 leyes del poder o en el arte de la seducción, pero lo hace más enfocado a la seducción, de Robert Greene, también habla de los arquetipos ahí. Pero bueno, digamos que sí que hay ciertos arquetipos, que cualquiera puede buscarlos en internet, arquetipos que existen en comunicación, en la forma de ser de cada uno, arquetipos psicológicos. Está el paladín, está el profesor, está el villano, está el no sé qué. Pero a mí no me gusta cerrarlo, porque cada uno tiene un estilo. Y tu estilo a veces, pues, tú puedes ser el paladín, ¿no? Que es esa persona que siempre se pone delante de los problemas para solucionar. Hay gente que tiene esa habilidad, ¿no? Que quiere ser siempre el paladín y que soluciona y que arregla y que defiende las causas perdidas. Hay gente que es así, pero tú tienes un estilo que es muy volátil, es muy amplio. Entonces, para mí, reducirlo solamente a eso, yo no diría que hay estilos marcados de cada uno tiene un estilo, pero sí que diría que, por ejemplo, el estilo de Trump tiene ciertos elementos. Comunicación negativa, lo cual no digo que sea bueno o malo. Ojo, yo no digo que la comunicación en negativo es mala. Yo digo que en política hay que saber jugar con la positiva también. Hay que saber enviar los mensajes. Y Trump es un genio mandando sus mensajes. Te podrá gustar más o menos políticamente, pero Trump es un auténtico genio mandando mensajes. O sea, un tío que tenía en contra a su propio partido consigue imponerse a la doctrina del propio partido, gana unas elecciones, las pierde después de aquella manera y ahora vuelve y está, creo que a un punto de Kamala Harris, si no me equivoco ahora mismo. Ojito, ¿eh? O sea, quiero decir que la comunicación negativa tiene su fuerza. Y que le disparen y que... Vamos, yo ese día me di cuenta que las elecciones iban a dar un vuelco. Ese día, al final nosotros siempre nos sensibilizamos con la víctima, esto es una realidad, sí. Siempre. La víctima siempre, por eso enseguida la gente, y más hoy en día en redes sociales, juega el papel de la víctima enseguida. Hay un influencer al que hace poco le han sido infiel y su pareja ha salido haciendo el papel de la víctima. ¿Qué es lo que pasa? Que no lo quiero decir para no mover lío, pero el que sepa de quién hablo sabe de quién hablo. Pero lo que ocurre es que si ese papel te descubren la mentira, te descubren la manipulación y se genera el efecto contrario. Dejan de confiar en ti. Por eso es tan importante ser naturales y ser sinceros.
Porque si tú no convences con la sinceridad, generas el qué, un engaño, una mentira. Y cuando te descubren la mentira, no vuelven a confiar en ti jamás. Y eso pasa en política, eso pasa en empresa y eso pasa en todo. Convence desde la sinceridad y así jamás tendrás que dar explicaciones. Qué bueno. Juan, no lo alarguemos más porque ha quedado acabado bien, perfecto. ¿no? Bien. ¿Dónde te pueden encontrar? Habla un poco sobre todo. Bueno, pues los que ya hayan visto el podcast, pues si les ha gustado la idea y tienen el libro a su disposición, no voy a hablar más de él porque lo tienen todo. Con el libro pueden acceder al newsletter. También tengo ahí en la página web un acceso que es juanbizuete.com. Es así de sencillo. Estaba libre, gracias a Dios, el blogging. O sea que juanbizuete.com y en redes sociales, Juan Bizuete. Es que yo soy Juan y Bizuete, no hay muchos. Entonces, Juan Bizuete en todos los lados y a su entera disposición, o sea que no tengan ningún problema en escribirme, oye, me ha gustado el podcast, decídmelo, escribidme, me ha gustado el podcast. Es que no sabéis la alegría que me da a mí cuando me llega un correo, un mensaje, oye, me ha cambiado la comunicación gracias a esto, no sabía si escribirte, y yo digo, ¿y por qué no? Al revés, me refuerza el hecho de seguir y de continuar esto que estoy haciendo, claro que sí. Claro que sí. La metáfora de lo que has dicho de ábrete es lo mismo, ¿no? Ábrete, comunícate, di que te ha gustado el podcast. Pero para mí, sinceramente, si la gente que ha visto ese podcast, me da igual que compren el libro, me da igual que se suscriban al newsletter, me da igual que me contraten, sinceramente, por supuesto prefiero que lo hagan, pero me da igual. Si he conseguido con este podcast que tengan cierta pasión por la comunicación, que quieran mejorar sus habilidades de comunicación, yo ya doy por cumplidísimo el objetivo de haber venido hoy aquí. O sea, ese es el objetivo. Que la gente cambie su forma de comunicar, que la mejore, porque eso mejora el mundo de alrededor. Es así de sencillo. Conmigo lo has conseguido, así que mínimo ya tienes una persona. Un placer, de verdad. Un placer, Juan. Muchas gracias por invitarme. Si te ha gustado esta charla con Juan Bizuete, estoy seguro que la charla con Arti también te va a encantar. Así que clic aquí para ir a ella y no olvides suscribirte.